Hemos estado hablando de la We've been misericordia de talking Dios, about de la God's gracia de mercy, Dios, el amor de God's Dios, grace, and God's love. la bondad de The Dios, todo goodness lo of que Dios God, es, everything that God is, y los mismos and the nombres same names de Dios of declaran God declare lo que Él es y lo what que Él He hace. is and what He does. Y son puras cosas And buenas, they're gloria a all good Dios, things. porque Dios Glory to no hace God, because cosas God malas. doesn't do bad things. Esta tarde vamos a And this evening we're going to hablar un poquito de la talk gracia a little aún bit más. about grace. La gracia de Even Dios nos more. cubre a God's todo grace covers tiempo us at all times. y And siempre está it's always a nuestra at disposición our availability. y no respeta And it doesn't a la persona, es respect decir, qué condiciones persons. tenga So, la in other persona, words, whatever aunque no condition sea that person may cristiano, be in, even though y they're not a aún el Christian, cristiano con and más even the razón. Christian with much more Y reason. podemos ver la gracia de Dios demostrarse en muchas maneras. En We Josué can see God's grace in 2:1 many vamos a ways. In abrir nuestra Joshua Biblia 2:1, allí we're going to open our Bible there. y vamos a leer un poquito And de we're una going to mujer read que a de little bit about seguro a woman usted y who, yo for sure, you and no I tendríamos que pensarlo mucho wouldn't have to think much sin about descalificarla. to Una disqualify mujer, her. hay This una woman, mujer que la it was a Biblia, woman de that todas the las Bible, mujeres en la Biblia out dice, of all the women in the ella Bible, era una mujer pecadora. she was a sinful No woman. sé por qué, la I don't menciona know why, como but it una mujer mentions her pecadora. No as era a esta, sinful woman. It wasn't era this otra one, mujer. but another woman. Pero But sabemos que we todos somos know that we're pecadores. all sinners. No sé por qué I don't know a ella sí why la escribieron como una they mujer singled her pecadora. out as a sinful Pero esta woman. mujer But this woman era una was prostituta. a prostitute. Fíjese, una She was a prostituta. prostitute. Y vamos a And ver la we're gracia going de to Dios see God's para grace que so veamos that we may cómo see Dios how penetra God o or entra al comes lugar más into difícil, the most difficult place, aun cuando even nosotros when mismos we ourselves descalificamos a una persona, disqualify a person. podemos ver We can la see gracia de the Dios grace of God ir más allá que lo and que go even nosotros further than what pensamos we think y ver la mano de and Dios see the hand moverse of God moving para ayudarnos, hermanos. help Y us. And yo sé que para Dios I el know pecado that es pecado, for ¿ok? God, sin is sin. No hay pecados There's chiquitos no ni small pecados sins, grandes. there's no big En sins. inglés In English, describen el pecado they como white, call sin y uno as black. like white or black. pero para Dios no hay But for colores God, ni hay there's diferencia. no color, Todo there's no pecado es difference. pecado, All hermano. sin is sin. Aleluya. Pecado es pecado. Sin is sin. Usted puede decir, You can say, yo pequé porque well, I desobedecí a sinned Dios because I porque me disobeyed dijo God, que orara y because no oré, no quise You told me orar. to pray and I didn't O want estaba to muy pray. ocupado, Or I tenía was mucho too busy, sueño. I was too sleepy. Es pecado, It's es sin. desobediencia, es It's pecado. disobedience is sin. Okay? All right? Por eso So, nosotros that's los why cristianos we tenemos Christians el privilegio y la have the privilege gracia and de the grace arrepentirnos to repent de nuestros from pecados our sins o de nuestras fallas, or como les from our queramos faults, llamar. however you want to call it. Pero para Dios todos But son for pecados. God, Nosotros it's los all calificamos sin. como We un pecado. qualify it as, Ese pecado es terrible, that ¿verdad? sin's horrible. El pecado de Can't drogas, believe, el the sin of pecado drugs, de the sin of alcohol, el pecado alcohol, de the sin of homosexualidad, homosexuality, son pecados grandes, those ¿verdad? are big sins. Y la And Biblia the solamente Bible describe only al describes pecado sin en diferencia el pecado de sexo. The different one El is pecado de sexo sex. dice la Biblia que The es doble. Bible says that ¿Ok? the sin Doble. of sex is double. Ahorita estamos viendo más pecado right de now we're sexo que de seeing ninguna more otra sin of sex clase de than any pecado other y es kind of doble sin, and it's porque double, afecta al because cuerpo it y affects the afecta al body espíritu. and it affects the ¿Ok? spirit. Pero es el único pecado it's the only que sin describe o que that separa is de un separate, or pecador that it's de cualquier otro pecado. that ¿Ok? separates the sinner from any other sin. Vamos a orar primero So antes let's de pray first entrar before en we get esta into this palabra. word. Padre misericordioso, le pedimos, Merciful Señor, Father, we ask que you, usted Lord, abra that nuestro you may open entendimiento, up our Señor, nuestro understanding, corazón, Lord, our heart, nuestra mente, our Señor, mind, para Lord, to recibir, para receive, entender to understand, y recibir esta and to palabra, receive Señor, así this como word, usted Lord, nos la ha just dado. as you have Unja given mis it to labios, us. Señor. Anoint my lips, Dirija Lord. mis palabras, Direct Señor. my words, Que sean las Lord, palabras that they may suyas, be Señor, your y no words, las Lord, mías, and Padre. not my own. Señor, necesitamos Lord, su we ayuda need como your help, siempre. as always. Necesitamos su We dirección, need your necesitamos su direction, we need your ungimiento, Señor, anointing, porque sin Lord, el because ungimiento without the de anointing, nada nos serviría none of enseñar this nada, would Señor, do o any hablar good nada, teaching or Padre saying Santo. anything, Father God. Dependemos de usted, We depend on dependemos you. de su We gracia, depend de on su your grace. misericordia, We
Señor, mercy, y de Lord, su amor en el and your nombre de love. In Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, amén. Dice el verso Says, 1 verse de capítulo 2 de chapter Josué. 2 of Joshua. Josué, hijo de Nun, And envió Joshua the son desde of Nun Sittim sent out 2 of, espías Shittim secretamente, 2 men diciéndoles: to spy andad, secretly, reconocer la saying, tierra "Go view the y a land, Jericó. even Jericho." Y ellos fueron And they went y and entraron en casa de came into a una harlot's ramera house que se llamaba named Rahab, Rahab, y pasaron and allí. lodged there. Y fue dado aviso And it al was rey told de the king Jericó, of diciendo: Jericho, he saying, aquí Behold, que hombres de los there hijos de came men Israel in han hither venido tonight aquí of the esta children of noche Israel para to espiar search la out the tierra. country. Entonces el rey de And the king of Jericó Jericho envió a sent decir a unto Rahab: Rahab, saying, saca a los Bring hombres forth que the han men that are venido a come to ti thee, y han which are entrado entered a into tu thine casa, house. porque han For they venido be para come to search out espiar all the toda country. la tierra. Pero la mujer And the había woman took the tomado two a los men dos and hombres y hid los them, había and said thus, escondido, y dijo: es There verdad que came men unos unto hombres me, vinieron a but mí, I wist pero no not whence supe they de were. dónde eran. Y cuando se iban And it came a to cerrar pass, la puerta, about the time of siendo ya shutting of the oscuro, gate, when it esos was dark, hombres se that the men salieron went out. y no sé a Whither the men dónde went, han I ido. wot not. Seguidlos a Pursue after prisa them y quickly, los for ye alcanzaréis. shall ¿Ok? overtake them. So, esta mujer So this no woman, solo es ramera, también not es only was mentirosa, she ¿verdad? a prostitute, but she was also a Luego lo liar. podemos ver, Right ¿verdad? away we can see that. Qué mentirota tan Oh, grande, she ¿verdad? just told these big old lies. Y And en el verso in 9 verse vamos a 9, tomar let's versos, go, we're going to take a pasar algunos versos y entrar en otros. we're going to skip some Ah, of the others. En el verso In 9 verse dice: sé 9 que it el says, Señor os ha I know dado that the esta Lord has tierra. Esta es given la you the mujer land. Now this hablando woman con is Josué speaking y to con Joshua Caleb, and Caleb, que habían ido a espiar la who tierra, had gone to spy out the y land. ella les está diciendo: And she's nosotros telling ya them, hemos oído de we've already heard ustedes. about you. Y todos están And we're atemorizados all por lo que Dios afraid está because haciendo of what con God is ustedes. doing for you. Nunca tenga usted temor Don't al ever hombre. fear Dijo Dios, man, is dijo: what no God temas said. al hombre que Fear puede not matar man who solamente can tu just carne. kill your Teme a flesh. Dios Fear que puede God who can matar kill your la flesh carne y el and your espíritu. spirit. Porque Because Dios siempre te va a dar God is favor, y always going to cuando give Dios you te dé favor. And when favor, God gives you aleluya, favor, Él puede, y podemos ver and por we medio can de see Escritura que through Él the puede scripture that poner He can temor a tu put fear enemigo. in your enemy. Él puede poner He can confusión put a tu confusion enemigo. on your Él enemy. puede hacer lo que He Él can quiera do con tu whatever He wants to enemigo. do Así de que with your no es enemy. la batalla tuya, So sino la the de battle's Él, not ¿ok? yours, but it's Siempre His. acuérdate de Always eso. remember that. Que la batalla That es the de Él battle is y Él His. es el que And va He is the one a pelear who's por going to ti si fight tú for lo you, dejas. if you allow Ahora, Him si to. tú metes la Now, mano, if you stick your entonces hand Él te in, deja a ti then que He's tú going to let pelees you go ahead and tu fight batalla. your battle. Pero si tú lo But dejas, if you confías let en Him, Él you y lo trust dejas in en las Him, and manos you de leave Él, it in His Él va a hands, pelear por He ti, will fight ¿ok? for you. Dice: porque el temor de vosotros ha Says, I caído know, sobre it nosotros, y and todos then los your moradores del terror is país fallen ya upon us, han and that all the desmayado por inhabitants of the causa de land faint vosotros. because of Esto you. lo podemos ver en Now this we ciertas can see in situaciones certain en la Biblia, situations in the Bible, donde el temor where de Dios the caía fear en of la God gente would fall y se upon the people, atemorizaban tanto que and se they'd be so afraid that paralizaban, it would hermano. paralyze No them. podían hacer They nada. couldn't do anything. La fe de The Rahab se faith of muestra Rahab por is la shown expresión by the expression, ha dado lo que Dios desea. Ella dice: lo que Dios desea, ella lo tomó como ya hecho. En el verso 10 dice: porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y es bueno cuando Dios hace milagros, hermanos, que todos se den cuenta, aleluya, para que ellos sepan que Dios está obrando en ti, que Dios hace milagros en ti y que Dios va a ir delante de ti y en ti y contigo a donde tengas que ir, aleluya. A pesar del hecho que había sucedido hacía unos 40 años antes, fíjese, todavía no se les había olvidado. 40 años antes había Dios abierto el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Para que pasaran ellos en seco. Y aún esta gente todavía se están acordando. Ya nos acordamos de lo que Dios hizo con ustedes, cómo les abrió el Mar Rojo y ustedes pasaron en seco, y cómo Él mató y se ahogaron todos los que vinieron en contra de ellos. ¿Ok?
Y dice, y lo habéis hecho a los dos reyes de los amorreos también, otras guerras que habían ganado, que estaban al otro lado del Jordán, y a Sihón y a Og, a los cuales habéis destruido. El verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra también, aleluya. Estos son gente pagana, hermano. Estos no conocen a Dios, pero lo conocen suficiente para saber que Dios de los cielos y Dios de la tierra también, aleluya, y que Él pelea por su gente. Gloria a Dios. Al decir esta declaración de fe, Rahab fue salva y ella se asegura de su salvación. El verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Fíjese bien, la seguridad de salvación para Rahab no fue edificada sobre una experiencia interna, sino más bien sobre una evidencia exterior, es decir, el cordón escarlata. ¿Se acuerda que Caleb y Josué le dijeron pon un cordón escarlata rojo que representa la sangre de Cristo? Ponlo ahí, cuando nosotros lo veamos vamos a saber que ahí está tu habitación y no te vamos a hacer ningún daño. Rahab era un miembro corrupto de una raza perdida, pero la gracia la salvó. Ella basó su ruego para salvación sobre el hecho que ella fue justamente ordenada por Dios para destrucción. Mucha gente rehúsa involucrarse a sí misma en cuanto al asunto de la salvación personal debido a la creencia que ellos están destinados para ser salvos y otros no. Y si destinados a perderse, se perderán. Sin embargo, todo pecador está justamente destinado a perderse. Es decir, todos somos pecadores, pero que tantas veces yo en mi experiencia como pecador, nadie se me arrimaba, hermano, a testificar, a pesar de que mis padres eran cristianos y conocían mucha gente, le pedían a todo el mundo que oraran por mí y que fueran a visitarme, pero no me visitaban porque ya me habían calificado como perdido. Ese no tiene esperanza, ese ya ni para qué le hables a ese, está loco. Y en verdad sí estaba, pero ¿sabe qué? Dios sana también salva, aleluya. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Romanos 5:12 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos estamos condenados a morir en el pecado, hermanos. Por eso vino Jesús. Por lo tanto, todo pecador puede ser salvo. Rahab canalizó su ruego para salvación por declarar que ella sabía que todos estaban condenados a destrucción, y debido a este juicio divino ella pidió una muestra genuina que le aseguraría que estaría a salvo en el día de la ira que estaba por venir. El verso 13 dice, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella se aseguró de la salvación, hermanos, de aquella ocasión cuando iban a venir a destruir a toda la ciudad. ¿Okay? Una fe nacida de Dios siempre es evidente al buscar la salvación de los demás. Su petición fue contestada favorablemente. A Rahab se le prometió salvación por su evaluación de la situación. En el verso de 9 al 13 dice, o por ver ayudado o escondido a los espías, sino por la base de su fe, es decir, no se le perdonó, no se le salvó
por They los weren't hechos saved que ella había because of what hecho, she had sino por done, la fe que but ella because of tenía her en faith que estos that she had, hombres and that iban a these guardar men su were going to palabra que keep le their habían word dado, that they que had cuando given to vinieran her, no iban that a when they hacerles daño would a come, ellos. they ¿Se wouldn't fija? hurt them. La fe See, puesta en faith acción put into action siempre trabaja. always works. Aleluya. Muchas veces Many tenemos times fe sin we have faith considerar, without thinking todo está en about contra, how pero la everything is fe nos against, lleva but más faith allá takes us further de la situación, than the y por eso situation. es fe, And that's hermanos, why para it's poder faith, ver lo que to no be able es to como see si what ya is es, not as if it aleluya. already Y was. esto es tan importante And this porque is so cuando viene important la because prueba, when cuando the vienen test situaciones comes, a nuestras vidas, when situations come to inmediatamente our nos lives, enfocamos en immediately el we problema, focus on the problem. ¿ve? En lugar de enfocarnos en Instead el of que focusing resuelve el on problema. the one Fíjese who bien. solves the problem. Y es muy See, and it's importante que very important nosotros that we quitamos la vista del take our sight problema y off la of the ponemos problem en and el we que put va it a on the one resolver who's el going to problema. solve the Fíjese problem. bien. Nosotros nos hundimos We nosotros mismos cause y lo que ourselves to sucede es sink. esto: And what cuando happens usted is pone this: sus when ojos you put en your el eyes on the problema, usted problem, empieza a you hablar el begin to problema. speak that problem. Fíjese bien. See Y that? la Biblia dice And que the Bible somos says enlazados. that we are entangled ¿Con by qué? Con las what? The palabras de words nuestra of our boca. mouth. Cuidado Be mi careful, boquita al little hablar, mouth, cantan what you los say is niños. what the kids sing. Cuidado mi Be careful, boquita al little hablar, mouth, what you porque say, de because allí from there sale condenación is para where ti mismo. Tú condemnation for mismo te yourself comes condenas. out. No, You pues are no la vamos condemning a yourself. hacer. Oh, we're not going No, to make esto de it. esto no voy a ser No, sano. I'm Ya not gonna esto, be no, healed, this or that, ve, or y whatever. empezamos a hablar And there's where we y a start ponernos to de speak acuerdo and con come in el diablo en agreement lugar with de the ponernos devil de instead of acuerdo con coming in Dios. agreement with God. Porque es el diablo el que Because te it's the está devil poniendo who is aquella duda, opposing, or who's porque putting él that doubt in tiene there. esa Why? arma Because de he has duda, that mentira y weapon of temor. doubt, lies, and Y él fear. pone duda And he puts doubt in y you, inmediatamente te and empieza a echar immediately he mentiras y tú las starts to lie empiezas to a you, and creer. you start to believe him. Y te empiezas a hundir. And then you start to sink. Empieza a hablar You lo que Dios start to dice. speak what God says. Yo sé que estoy know enfermo, that pero I'm la sick, palabra but de the Dios word of dice que God por sus says llagas that by yo his soy stripes sanado I'm y already yo estoy healed, esperando and mi I'm sanidad. awaiting my Aleluya. salvation. Y nunca lo And abandonamos, we never hermanos. abandon Nunca it. lo We abandonamos. never abandon Es it. fe que It's tenemos faith that we que have. creer. We Aleluya. have to believe. Ok, entonces en Hebreos 11:3 Hebrews 11, o 31 dice, 31. por fe Rahab la ramera By no faith, pereció, fíjese bien, por fe, juntamente con los Rahab incrédulos, had habiendo faith. recibido a los She espías had con received paz. the spies with Fue peace. la fe It was her faith que ella tenía. that En she Hebreos had. In 11:31 nos 11, dice, 31. aunque Jericó fue totalmente destruido, Jericho was Rahab fue totally salvada destroyed, Rahab was debido a saved. su fe en el Dios de She Israel. put her ¿En faith quién in the puso God su of fe? Israel. En Who el did she Dios put de her faith in? Israel. The Aleluya. God of Yo he Israel. oído de tu Dios. I've heard of Yo he your oído God. que es un I've Dios del heard cielo y que es that un he's Dios the de God la of tierra. ¿Se heaven fija and la earth. You see confesión, that hermanos? confession Eso that es she tan made? importante que That is nosotros so agarramos important that esto. we get a hold Si no of this. agarra nada más, If you don't get agarre anything esto, else, que las get a hold of palabras this, de that su the words boca of your le mouth enlazan a usted y le entangle you, destruyen. and they destroy ¿Ok? you. Es tan importante It's so hablar important to speak la palabra en the lugar de word hablar instead of lo que speaking nosotros what pensamos we think o la situación or que the tengamos. situation that we are in. Ella indagó They- quiénes eran ellos y en vez de entregarlos al Instead rey of de Jericó, turning them into the procuró king of conocer al Jericho, Dios she de Israel. Ni instead el ser called them the God of prostituta Israel. ni el mentir es aceptado en su gracia y graciosa providencia. Dios había preparado, God had fíjese bien, prepared su corazón para her recibir heart a los to mensajeros receive the y recibir a su Dios. and receive their Versos God. 10 y 11 dice, Verse 10 aunque and ella 11 says, actuó even en though su she costumbre acted del pasado in the al habit of the esconder a past, los in espías y hiding echar mentiras the diciendo que spies se and habían lying, ido, saying that they su had left. nueva fe Her new se faith probó al was arriesgar proved su propia in risking vida. her own Verso life. 14, y Verse ellos 14, le and respondieron, the men answered her, daremos nuestra "Our alma life por for ustedes yours, hasta if ye la utter not muerte. this our Wow. business." Wow. Qué promesa tan What a tremenda, ¿verdad? promise Que le so están tremendous haciendo that a they're esta mujer. giving La to this gracia de woman. Dios para Rahab God's se grace for demuestra Rahab is en shown ella, in casándose con Salmón, Marrying del cual nació Boaz, Solomon, fíjese where bien, Boaz was el esposo de born Ruth. from Ruth's Ruth husband, 4:21. Ruth 4:21. Y podemos ver que And we de can esta see mujer that from this woman y de la fe que ella and the tenía, faith que ella that she exhibió, had, y la she salvación showed, que vino and a the ella, salvation that came de unto her, allí empezaron
began o siguió la or followed descendencia the de donde nació descendants Jesús. of where Jesus was Fíjese bien. born. Vamos a ver. let's Rahab era see. prostituta en Rahab was a Jericó, prostitute pero in ella Jericho, creyó but she believed que el Dios de Israel that the era God of el Dios Israel verdadero. was the true God. Su fe fue Her justificada faith en was Santiago justified. 2:25. James 2:25. Asimismo, dice también Therefore, Rahab, it says, la Rahab, ramera, no fue justificada the por obras prostitute, was not cuando justified recibió by los works when she mensajeros received the y los messengers echó fuera por otro camino. and had them go out another Presenta way. una de las It historias represents más one of the hermosas de most la beautiful fe, stories about hallada en los found anales de la historia in humana. human Era la history. fe apropiada the que faith produjo that produced obras works apropiadas. En la that were destrucción de appropriate in the Jericó, destruction of Jesús Jericho. libró a Rahab Jesus y su set free familia. Rahab and his, Ah, and her capítulo family. 6, Chapter 6, versos 17, verse 22 y 17, 25. 22 and Vamos a 25. leer. Pero Josué read. salvó la vida But a Joshua Rahab, saved la Rahab's ramera, life, y consumieron prostitute, con and fuego they la ciudad consumed y the city todo with lo que fire en ella and everything había, that was in menos it, a Rahab except y a Rahab toda su and familia. her family. Aleluya. Mas Josué salvó la But vida a Joshua Rahab la saved ramera y a Rahab's la casa de su family padre y and the a house of todo her lo que father ella tenía and y everything that she habitó had, ella entre and los she inhabited israelitas. amongst the Es una Israelites. historia semejante a It's la a historia story de Ruth, ¿se similar fijan? to Ruth. De salir de Coming una out parentela from idólatra one I a servir idolater al country to Dios serving God eterno, eternal. de Noemí al Dios eterno Naomi de los israelitas, aleluya, poniendo su putting confianza en her Él sin trust conocerlo. in ¿no? her without Es even algo knowing tremendo, pero her. ¿sabe It's qué? something Cuando tremendous, but consideramos it's something nosotros when we think mismos, about it ourselves. todos quizás, algunos, We yo no all era perhaps, I wasn't idólatra en servir an santos, pero idolater era idólatra en otras maneras, in pero that way, but muchos in other de ways I ustedes wasn't. See, a lot of sí you eran idólatras were sirviendo santos idolaters. ídolos y You had cosas the así, holy pero Dios saint los things, salvó y but los sacó de ahí y los you trajo took porque them ustedes out. pusieron su confianza You en put quien, your en trust Dios, in who? en In Jesús, God, in aleluya, Jesus, y la crucifixión y and la the crucifixion resurrección. and the resurrection. Gloria a Dios, Praise aleluya. God, El hallelujah. hijo de Rahab, Boaz, fíjese bien, Boaz, el hijo de Rahab era Rahab Boaz. was Rahab's son, Y él se casó con and Ruth, she married Ruth, que fueron los padres de Obed, who was the parent, el abuelo they were the de parents of Jesse, Obed, and Jesse's y bisabuelo de grandfather, David. and the great grandparents of Así David. vino a ser una ramera And that's cananita, how parte it del came to linaje be, de David, del cual a el branch Mesías descendió. on Fíjense bien. David's family Ruth tree where the 4:20 y descendant 21. Lord Jesus descended. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, And y Aminadab Salmón begat engendró a Nashon, and Booz, Nashon begat y Salmon, and Booz Salmon begat engendró Boaz, a and Obed, Boaz begat Obed Obed, engendró a and Obed Isaí, begat Jesse, Isaí and engendró a Jesse David. begat David. En Mateo 1, 4 y Matthew 1, 5. 4 and 5. Aram engendró a Aminadab, Aram begat a Aminadab, and Naasón, Aminadab begat Nathan, Naasón a and Salmón, Nathan Salmón begat engendró a Salmon, and Rahab, y Salmon begat Boaz, Boz engendró of Rahab. de Ruth a Obed, And Boaz begat y Obed of Obed Ruth, a and Isaí, y Isaí Obed engendró al begat rey Jesse, David and y Jesse begat Jacob. David the king, and David the Esto es king algo begat glorioso, Solomon. hermano. And Engendró this is a something José, fíjense bien, wonderful. marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Wow. And Jacob begat Wow. Joseph, También the husband José of Mary, whom was era born de la Jesus, who was called descendencia de Christ. Joseph was also part Aleluya. of his descendants. Si quiere lea Lucas If you 3, want to read 23 it, al 38 Luke allá en su 3, casa. Esto 23 and demuestra que 38 la gracia de at Dios home. y This perdón shows de that pecados God's se grace and forgiveness extiende of a sin is todos. extended to No es everyone. limitada It's ni not por limited, nacionalidad not by o por la nationality naturaleza de su or pecado o pecados. the nature of your Josué sin 2, or 21, del 1 al 21, Josué Joshua 6, del 22 al 25 son escrituras que puede leer en su casa. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced Joshua said salir to the de two ella men, a la mujer y todo lo que fuere suyo como lo jurasteis.
no le hagan daño a Said, esta don't do harm to mujer this y woman a su familia. or her family. Aleluya. ¿Sabe que Cristo You know vino a what? Jesus redimirnos Christ a nosotros came to y a redeem us ponernos en un lugar, and put us in a aleluya, place donde le ha dado órdenes where al He's given enemigo que orders to no the nos puede enemy hacer that He daño can't mientras harm nosotros us as caminamos long as con we Él, walk with aleluya. Him. Por eso es muy That's why importante it's que so caminamos important en ese that we camino que walk Dios in that way preparó that para God has nosotros, prepared for us. aleluya. Salvación por el cordón de Salvation escarlata rojo by this no red fue cord solamente was simple, not sino simply también because of, seguro. Cuando el was día de la ira not only vino, was it simple, but dio it la was also seguridad safe. prometida. Así será en el día de la ira That's how it will be, venidera. how Ese it will día be on probará the cuán day. segura es la salvación que se obtiene por medio de Cristo Jesús y confiar en Él. Aleluya. Estamos seguros en las manos de We're Dios, safe hermano. in the hands of God. Cuando el juicio o When cuando judgment Cristo or when venga, Christ comes, aleluya, cuando estemos when we delante are del before Señor, the Lord, aleluya, nosotros somos we protegidos are por esa protected salvación, by por that esa gracia, salvation, por by esa that grace, by misericordia, that por el mercy, amor de Dios, because of the aleluya, love of y God por el and lugar que the Él nos ha place dado that He has como given hijos us de Dios. as Y children los of God. jóvenes espías entraron y And the sacaron young a spies Rahab, came a su in and padre, a took su Rahab madre, out and a sus their mother hermanos, and a father, todo lo que era and suyo, everyone, y también everything that sacaron was a theirs, toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y and put consumieron them con out of fuego la the ciudad y Israelite todo camp, lo que en ella había. and everything that Solamente was in there, pusieron en they el only tesoro de la casa del put the Señor la treasure of the plata y house el of the oro Lord, y los the vasos de gold and the silver bronce and y the de hierro. glasses of Pero Josué salvó bronze, la and vida a but Rahab, la Joshua ramera, saved y a la casa de su Rahab's padre y a life todo lo que ella and everything tenía, that she y had and habitó her ella family, entre and los she israelitas inhabited hasta amongst the hoy, Israelites por cuanto until escondió los now. That's mensajeros why que the Josué envió a messengers reconocer a Jericó, uh, o que Moisés envió a reconocer a Jericó, o Josué. Aleluya. Aunque destinada a la destrucción, su though fe la destined for salvó. destruction, her faith saved her. Y la fe, hermanos, And sigue faith siendo continues to el, be el the vehículo vehicle para nosotros, hermanos, for us, que por fe that by vamos a faith alcanzar we are lo que going to necesitamos obtain para what we nuestra need vida for hoy. our life today. Aleluya. Que por fe That by nosotros faith vamos we a are caminar, going to aleluya, en santidad in delante de holiness Dios, before no por God, nuestros hechos, not fíjese by bien, our porque works, no hay nada, because there is no hay nada en nothing, nosotros there's que nothing puede in ganar la us salvación, that no hay can nada earn en nosotros salvation, que there's nos puede nothing in mantener us salvos, that can keep aleluya. us saved, Aunque Dios even requiere though God santidad de requires holiness nosotros, from y eso no us, lo podemos and that hacer un lado, we can't put that Dios off to the requiere side. santidad de God nosotros, requires holiness from pero us. acuérdese que But nuestra remember that salvación our depende salvation de Él, depends no on de Him nosotros. and not on Muchas ourselves. veces caemos Many times we en fall la into tentación the o la temptation ignorancia de or pensar que ignorance son of nuestros thinking that hechos it's los our que nos ganan deeds méritos that con earn Dios, us pero merit no hay with God, nada but there's bueno en nosotros que nothing good gane in ningún us mérito con that Dios, earns hermanos. any merit with Tenemos God. que We depender have to en su depend gracia, en su on His misericordia, grace en and lo His que Él ya mercy hizo, and what He's mandando a su already Hijo done, a morir por sending His nosotros. Son to die Aleluya, for gloria a us. Dios. Y Praise God. necesitamos And we nosotros, hermanos, ourselves need empezar to a start to desarrollarnos en develop hablar a la gente, hermano. Hablar a this la gente. in Estamos talking to the people. fallando en We're ese failing in that sentido. No todos, sense. pero Not la all of mayoría de us, but the nosotros. majority of Estamos us. fallando en ese We're sentido failing in that de sense llevar el of taking the evangelio a otras gospel personas, to a other donde people. sea. No tenga To wherever it may vergüenza, be. Don't no be tenga ashamed. pena, no se Don't preocupe worry de lo que el hombre about le what puede man hacer. can do Aleluya. to you. Dios tiene su mano God poderosa has His sobre mighty usted. hand upon Usted you. abra la You boca, just dice el open up Señor, your y Él la mouth, the Lord llenará. No says, se and He'll preocupe. fill Pero it. ¿qué Don't voy a worry. decir? What am I Dios gonna le va a say? dar las palabras, God will give you the aleluya, words para que usted so hable that you can y speak para que usted le and hable so a that un you mundo can perdido. speak to Y a cuando lost usted world. lo And haga, when you do Dios le this, va a bendecir, God's hermano. going to Dios bless va a you. tener God su is mano going to have poderosa His sobre mighty hand usted. upon you. Esto le agrada And más al this Señor porque pleases the sabe Lord que more because you el know what? amor de Dios The y love of el God interés más and grande de God's Dios, ¿sabe greatest cuál es? interest, you know what it is? Las almas, The hermano, souls. las almas. It's the souls. Que nosotros le hablemos That a las we almas. Fue el speak to the intento souls. y That was the intent
propósito de Dios, de que nosotros, por medio de nosotros, el evangelio se desparrame a toda criatura, para que todos sean salvos, para que todos tengan la oportunidad. Hay muchos Rahabs allá afuera. Hay mucha gente pecadora allá afuera que según nosotros podemos verlos y decir, ese no tiene esperanza. Pero ¿sabe qué? Todos tienen esperanza, todos tienen la oportunidad de salvación. Yo le aseguro a usted que tenemos familia. Tenemos familia. Y yo le quisiera hacer una pregunta esta noche. No yo, sino el Señor. ¿Qué tanto hace que usted habló con su familia del Señor? No dije qué tanto hace que los invitó a la iglesia, no. ¿Qué tanto hace que usted habló con ellos de su salvación, de su condición sin Cristo? No echándoles a ver el pecado, no. Echándoles a ver de que necesitan a Dios en sus vidas. Que hay muchos problemas en la vida, hay muchas cosas, muchos ataques en la vida, muchas cosas que el enemigo está haciendo que necesitan la protección de Dios y solamente la pueden tener sirviéndole a Él. Y yo le hago esta pregunta, ¿qué tanto hace que usted habló con uno de su familia? Piense en el más pecador, no piense en el más mansito, ¿ok? El más pecador, el que de veras dice, no hombre, ese está bien perdido, ¿quién me va a escuchar? Ore primero. First pray. Ayune si tiene que. Fast if you have to. Y luego hable. And then talk to them. Háblele de Cristo. Talk to them about Christ and say, Lord, enséñame show me a cuándo le voy a hablar. When I'm going to talk to this person. Enséñame qué le voy a show decir. Me what I'm going to Pon say. palabras en mi Put boca. words in my mouth. Úngeme, Señor, Anoint para me, Lord, hablar el mensaje. so that I ¿Sabe can qué? speak this message. Estamos And you know hablando what? de We're alguien talking que about está condenado somebody a who is muerte. condemned to die. Yo siempre le he hecho esta And I've always pregunta a asked you usted. this question. Si su hermano estuviera If your condenado a brother was muerte condemned to en die el estado de Texas in the state of y usted Texas, sabía que él and iba a you knew morir that he was going to die en 2 in semanas, 2 weeks, ¿qué haría usted what would you do? para to salvarle si usted save them, sabía if que you en knew sus manos estaba la that salvación para él? In your hands was that Que salvation todo lo for que them. usted tenía que That hacer all era you had to do convencerlo would be to de que él convince them aceptara to accept ese plan de that plan salvación of salvation para que lo dieran libre. so that they could ¿Qué set diría him usted? free. No, What would pues you ya está say? ahí. Well, no, he's there already. No, ¿verdad I que mean, no? Haría no, todo you wouldn't lo do that. You'd do everything posible you could para to ir, go para hablarle, and to speak to him. llorarle. Cry. Hermanito, por favor, Brother, mira, please, escucha, see, listen. recibe esto. Receive this. Es tu salvación. It's your salvation. Es tu It's your salvación. salvation. Yo creo que I a think veces that sometimes lo alzamos we put it up porque estamos muy ocupados because we're too busy. o porque Or cualquier because X razones, pero Whatever hermanos, ya reason. no hay tiempo. But there's no time Ya no hay anymore. tiempo. There's not time anymore. La semana pasada se acuerdan Last que les week, you dije remember que that I told you that sepultamos a un jovencito We had to bury a young man que who vino a ser amigo mío he came porque to be a friend of mine teníamos because 2 años de conocernos ahí I'd donde known him a hacemos couple years ejercicio. there where we do exercise at Pero that de place. repente But suddenly, nos cayó muerto. he died. La vida está prometida a quién? Who's A our nadie. life is not promised to A nadie, anyone. hermanos. No Por eso one le is digo yo promised que a life. usted puede That's estar why hablando con you alguien can be y es la talking to última vez somebody que va a hablar and con maybe esa that's the persona. last Yo time me you talk puse to that person. inmediatamente me puse a pensar, Immediately, I started to think about ¿cuándo fue la última vez when que was yo the hablé last con time Tim? that I talked ¿Y to qué him? hablamos? ¿De And qué what did we hablamos? talk about? What did we talk about? Y inmediatamente el And Señor me immediately the recordó Lord lo reminded que habíamos me hablado what we y, had talked about. y todo esto, pero And all this, ¿quién de but nosotros sabemos que who cuando among estamos us hablando con una knows that persona when como we're yo talking estoy to hablando somebody con like I'm usted talking ahorita, to you right now, que es la última vez que vamos is a this the hablar? last time we're going to talk? No sabemos, We don't hermano. know. No sabemos. We don't know. Por esa razón For that necesitamos reason, nosotros siempre we need tener to el Evangelio always en la boca. have the gospel on our lips. Siempre tener el Always Evangelio, have the hablarle a la gospel, gente. speaking about the gospel Es to algo people. serio, ¿ok? It's something very serious. Aunque destinada a la destrucción, su No fe la destined to salvó. destruction, Rahab her se faith casó saved her. Rahab got married. como uno de los príncipes de Israel. Solomon, one Ella of the está princes of Israel. incluida And she's en la included genealogía in del the Señor. genealogy of the Mateo Lord. 1:5. Su Matthew fe 1:5. le llevó Her a tales faith took alturas her de gloria. to such heights Y of así glory. será para And todos that's how los it que would be se for all those atreven a who dare creer to en believe Dios in el God Señor
tomó And the Lord, su prostitución y la the Lord took her convirtió en prostitution santidad. and turned it into Él holiness. tomó la maldición He que took the estaba curse sobre that was ella y la upon hizo her una bendición. and made her a Lo que Él blessing. hizo What he did proveerá también will para also provide nosotros y for para us aquellos and for que those nosotros who we conocemos que no know son salvos that are not saved todavía. yet. Vamos a hablarle a la We're going to gente, talk to the people, vamos a We're presentar gonna el present Evangelio, the pero gospel, más que todo, but hermanos, more than vamos a hacer un anything, we're testimonio going to be a para la testimony gente. for people. Cuando usted es un When you testimonio, are a testimony, cuando usted when you representa represent a Jesús, Jesus, cuando usted when you representa represent lo que Dios what es God es muy fácil que cuando it's usted abra su very boca, easy for le van a to be escuchar. when it'll be easy when you Va a open your tener mouth un to listen impacto to you. lo que It'll usted have an diga. impact. Vamos a orar. Padre, Let's misericordia. pray.